Mi nombre es Brian Vega y en esta ocasión vamos a trabajar con programación orientada a objetos utilizando el IDE NetBeans y el lenguaje de programación Java. Para lo cual vamos, antes de empezar, a repasar algunos conceptos claves en lo que es la programación orientada a objetos. Lo primero es entender que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en el concepto de objetos. Sí, ya sé que redondeamos, es ambiguo esto del objeto, pero para eso vamos a tener que entender qué son los objetos. Antes de eso, vamos a ver los 4 pilares fundamentales en la programación orientada a objetos. No importa si es Java, si es C#, si es Python, si es PHP o cualquier otro lenguaje de programación de alto nivel que trabaje con el paradigma de objetos. Para ello, vamos a ver entonces estos 4 pilares fundamentales. Ellos son la abstracción, la encapsulación, herencia y polimorfismo. Para este video vamos a ver bien qué es la abstracción y qué es la encapsulación. Lo primero es entender que la abstracción es simplificar los objetos que yo tengo en el mundo real y poderlos plasmar en código, entender el objeto y extraer sus atributos y sus comportamientos para poder trabajar con ellos en código. En la programación orientada a objetos, las clases y los objetos son un ejemplo de abstracción que me va a permitir moldear o me va a permitir transformar esos objetos complejos que pueden estar en el mundo real de una manera más manejable para el código. También la abstracción lo que hace es que simplifica estos atributos o oculta los detalles que son menos relevantes para poder utilizar. Un ejemplo de abstracción puede ser un vehículo. Si yo tengo un vehículo, eso es un objeto del mundo real. Si yo me pongo a descomponer cada uno de los elementos o de los atributos que conforman ese vehículo, entonces yo voy a poder sacar variables que voy a poder manejar a lo largo de mi programa. Por ejemplo, un vehículo tiene un color, puede ser rojo, puede ser verde, puede ser azul. Un vehículo tiene una cantidad de llantas. Si hablamos de un vehículo sedán convencional, estamos hablando de un vehículo que tiene 4 llantas. Si contamos la llanta de repuesto, entonces son 5 llantas. Cantidad de puertas, dependiendo del modelo, puede tener 4 puertas, puede tener 2 puertas. Si hablamos de la transmisión del automóvil, puede ser una transmisión manual o podría ser una transmisión automática. O ahora que ya tenemos estos híbridos donde alternan entre manual y automático. También podemos tener el tipo de combustión, hay eléctricos, hay de gasolina, hay de diésel. Entonces, de un automóvil yo puedo sacar diferentes atributos, los cuales puedo utilizar para construir más elementos a partir de él. También los automóviles tienen comportamientos que podemos utilizar como avanzar o como frenar, como colocar direccionales, encender luces, etcétera. Abrir puertas, cerrar puerta, encender motor, apagar motor. Entonces esos son los comportamientos que va a tener un automóvil. Al yo poder tomar todos esos elementos y plasmarlos en código, entonces ya estamos haciendo uso de la abstracción. Es tomar los elementos de un objeto en la vida real y plasmarlos en código, extrayendo únicamente los elementos que necesito y
separando los que no necesito en el momento. Tenemos como segundo pilar la encapsulación, que la encapsulación no es más que ocultar los detalles internos de una clase. Por ejemplo, yo voy a declarar mis atributos ya una vez que he realizado el proceso de abstracción. Voy a tomar todos esos atributos y los voy a crear privados en mi clase. ¿Para qué? Para luego poder utilizar lo que son los setters y los getters para poder manipular la información que van a ir dentro de esos atributos. Es la manera correcta en que nosotros vamos a utilizar o a manejar los atributos de nuestro objeto a través de la instancia de nuestra clase. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Lo que es la herencia y el polimorfismo son elementos que vamos a ver más adelante. Sin embargo, vamos a solidificar estos conceptos para tenerlos claros en el futuro. La herencia no es más que reutilizar código y heredar atributos de una clase principal a una subclase. Por ejemplo, si yo tengo una clase persona que tiene nombre, apellido, y tengo una clase empleado que normalmente también tiene un nombre y un apellido, yo no voy a volver a crear una clase con un nombre y un apellido cuando puedo perfectamente heredar de la clase persona esos atributos. Se los heredo a mi clase empleado, y a mi clase empleado solo le voy a crear los atributos que son competentes para él, como por ejemplo un salario o un código de empleado. Una persona no necesita un salario o un código de empleado, pero un empleado sí. O si tengo dentro de mi mismo sistema un empleado y un estudiante, pues el estudiante puede tener un nombre y un apellido, entonces hereda de persona esos atributos, mientras que para él creamos los atributos que son propios de su clase, como por ejemplo un número de carnet o una materia o una cantidad de materias, que son características propias de un estudiante. Eso es la herencia, poder heredar atributos de una clase a otra, y eso me va a permitir a mí la reutilización del código y la eficiencia del mismo. Y en el polimorfismo es la capacidad de que es la capacidad de tomar diferentes comportamientos de una misma clase y darles un comportamiento diferente. Por ejemplo, aquí en este ejemplo yo tengo la clase animal. Todos los animales hacen un sonido característico. ¿Okay? Un gato maulla, un perro ladra, una vaca muge. Entonces, y todos ellos son animales. Entonces, si yo creo una clase, y aquí es donde vamos a ver este ejemplo de la herencia, aquí yo puedo extender a la clase animal a esta clase perro. Entonces, animal es mi superclase, perro es mi subclase. Entonces, el perro también hace su sonido. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a sobreescribir, aquí lo tengo, voy a sobreescribir el método hacer sonido que heredo de animal, y entonces voy a hacer el sonido característico de un perro, que es ladrar. Si creo otra subclase, gato, la cual también voy a extender a animal, cuya clase padre va a ser animal, entonces también voy a poder tomar el método hacer sonido de animal, pero hacer el sonido característico de un gato, en el caso de él es maullar. Entonces, eso es el polimorfismo. La capacidad de objetos de diferentes clases de responder de manera diferente a un mismo mensaje o método. En este caso, el de hacer sonido. Esos serían los 4 pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Recuerden,
abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Ahora vamos a ver lo que son las clases. Como ya sabemos qué son los objetos y por qué la programación orientada a objetos se llama de esta manera, porque lo que vamos a trabajar son con objetos a lo largo de toda la construcción de nuestra aplicación, vamos a ver qué son las clases. Las clases son simplemente una plantilla. Es donde yo voy a guardar todos los atributos de instancia y todos los métodos de esa clase. ¿Para qué? Para poderlos instanciar en objetos nuevos y poder utilizar todos esos atributos. Es solo eso, la plantilla que voy a utilizar para crear nuevos objetos. Este es el ejemplo de una clase. Vemos que tenemos la clase persona. Dentro de ella tengo las variables de instancia que van a ser las variables privadas, que son nuestros atributos o características de nuestra clase. Luego tenemos un método constructor. Este método constructor me va a servir a mí para poder inicializar o darle instrucciones a mi clase en el momento que está siendo instanciada, en el momento que la estoy mandando a llamar. En este caso, el constructor está recibiendo como parámetros un nombre y una edad y se los está asignando a las variables privadas. ¿Cómo sé que son las variables privadas? Bueno, primero el editor de código me está identificando de color verde cuáles son mis variables privadas. Entonces puedo saber que este nombre es exactamente este nombre. Pero también tenemos la palabra reservada this, que hace referencia a que estoy utilizando un elemento que le pertenece a la clase en la que me encuentro. Esto me sirve para poder diferenciar las variables de instancia de los parámetros que estoy recibiendo en la firma del método. ¿Ven? Entonces, no es lo mismo decir this.nombre a nombre solo, que es el que recibe por parámetro. Y de igual forma vemos que el editor pues nos cambia el color y nos pone aquí en un café tipo naranja el nombre que estoy recibiendo por parámetro. Y luego tenemos la parte de los métodos. Aquí es donde van a estar los comportamientos de esta clase. En este caso, el comportamiento de esta clase persona es saludar. Y lo único que hace es mostrar en pantalla un mensaje donde dice: hola, mi nombre es, utilizando nombre como, y podemos ver acá que como está en verde, está utilizando el nombre de la clase. También le podemos colocar this.nombre y es exactamente lo mismo en este caso. Y la edad. Entonces ahí tenemos una clase persona. Vemos aquí alguna descripción de estos elementos que tenemos, ¿verdad? La palabra public, que hace referencia a que esa clase va a poder ser accesible desde cualquier parte de mi programa, siempre y cuando esté dentro del mismo paquete. Si estoy en otro paquete, pues voy a tener que importar el paquete para poder importar esa clase y poderla utilizar. Pero si estamos dentro del mismo paquete, simplemente la voy a poder utilizar. El nombre de la clase, que en este caso es persona, utilizando la convención camel case, utilizando la primera letra en mayúscula y seguir con esta convención. Atributos de instancia, que ya los vimos, en este caso nombre y edad, son los atributos que vamos a tomar de lo que es la abstracción y se los vamos a dar a nuestra clase. Luego tenemos el constructor, que podría ser opcional en caso de que no necesitemos inicializar nada en nuestro constructor, pues podemos omitirlo y él por default va a crear un constructor vacío para instanciar las clases. Sin embargo, lo pueden crear o lo pueden omitir en el caso de que no fuera necesario. Los métodos o comportamientos, que ya van a ser las funciones de nuestra clase, pues eso sí vamos a tener que declararlos y serán los métodos que vamos a necesitar según nuestro programa vaya avanzando.
Y como les comenté, pues la palabra this hace referencia al objeto actual en el constructor, lo utilizamos para diferenciar los parámetros de los atributos de la clase. Esto con referente a lo que es la clase y su construcción. Muy bien, vamos entonces a ver qué es un objeto. El objeto es una instancia concreta de la clase. La clase yo no la voy a usar para trabajar directamente sobre ella. Yo necesito crear una variable, en este caso puede ser un objeto, pues vamos a llamarlo obj persona. Esa variable yo le voy a asignar una instancia de la clase persona. Entonces ese objeto va a heredar todos los atributos y todos los métodos que tiene esa clase y lo voy a poder utilizar para ese objeto en concreto. Si yo necesito otro objeto diferente, entonces instancio otro objeto, como podemos ver acá en el ejemplo. De la clase persona voy a crear un objeto que se va a llamar persona 1 y va a ser igual a ¿qué? Esta es la variable. Esto es como decir int número 1, un número entero, una variable llamada número 1 de tipo entero. Bueno, esto es una variable llamada persona 1 que va a ser de el tipo persona o de la clase persona. ¿A qué va a ser igual? A una nueva instancia de persona. Si yo le dijera que esto es número 1, que es un entero, es igual a 0, es lo mismo, estoy inicializando una variable. Bueno, aquí estoy inicializando la variable persona con una nueva instancia de la clase persona. Eso es lo que es una instanciación o la creación de un objeto. Muy bien, va a representar con los atributos y los métodos mi clase en el objeto que estoy creando. Ahora vamos a ver esto ya en una práctica suavecita. Muy bien, para esto vamos a abrir nuestro editor de código NetBeans y vamos a crear un nuevo proyectito. Vamos a crear un nuevo proyectito, Java with Ant, y vamos a crear un Java application. Yo le voy a poner aquí práctica clases. Perdón, aquí se me fue. Aquí es donde le voy a poner práctica clases. Yo lo voy a crear sin un método main. Si yo creo la clase con un método main, él me va a hacer a mí un paquete llamado práctica clase con una clase llamada práctica clases y con un método main. Yo personalmente creo las aplicaciones sin el método main y a medida que voy construyendo pues voy colocando lo que necesito. Recuerden siempre que vamos a necesitar un método main para que nuestra aplicación corra correctamente, si no, no va a correr. Toda aplicación Java, tiene que tener mínimo una clase con un método main donde va a correr nuestra aplicación. Entonces, si yo no lo creo de primera instancia, lo tengo que crear más adelante. ¿Por qué no lo voy a crear ahorita? Porque los voy a enseñar a cómo se hace a pie normalito. Entonces, le voy a dar aquí finalizar y vemos que entonces se está creando mi práctica clase que está. Y está totalmente vacía, no tiene ningún paquete, no tiene ninguna clase, no tiene nada. Yo voy a crear acá una nueva clase, la cual voy a llamar persona. Persona. Y aquí está mi clase vacía. Esto que me genera el código, si ustedes quieren, lo pueden borrar, no es necesario, no hace falta. Pero bueno, si ustedes le quieren poner aquí cuál es el autor y todo eso, pues se lo colocan. Ahorita yo lo voy a quitar para efectos de. Muy bien, aquí está la clase persona. ¿Qué necesito yo de esta clase persona? Bueno, yo en este caso solamente quiero el nombre y la edad de la persona.
Es todo. ¿Puedo sacar muchos atributos más de una persona? Claro que sí. Pero en este caso, solo dos. Entonces, vamos a hacer una variable privada de tipo string que vamos a llamar nombre. Y listo. Y ahora vamos a crear una variable privada de tipo int, la cual vamos a llamar edad. Y listo. Ahí tengo mis dos atributos privados. Voy a ir construyendo esto para que vean, para que vayan viendo este asunto de lo que es privado. Aquí voy a crear una nueva clase, la cual voy a llamar, si quiere pueden llamar main o principal, o le pueden poner programa, app, como gusten. Voy a ponerle app. Aquí es donde yo voy a correr mi aplicación, pero tengo un problema. Mi aplicación no puede correr sin un método main, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un public y con control espacio nos damos cuenta de que me tira dos métodos main. Vamos a utilizar el primero. Y listo, aquí está mi método main y aquí dentro es donde yo voy a crear mis aplicaciones. Como yo estoy dentro de del mismo paquete, entonces yo no necesito importar a la clase persona, la puedo utilizar. Entonces vamos a crear del tipo persona un objeto que voy a llamar obj persona 1 y va a ser igual, porque esta va a ser mi instancia, a persona. Y cierro, abro y cierro paréntesis y finalizo con punto y coma. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando acá? Simple. No le puse el new. Tengo que colocarle el new para que sepa que va a ser una nueva instancia de persona. Y listo. Ahora ya yo voy a poder utilizar todos los elementos, atributos y métodos que tengo dentro del objeto persona. Sin embargo, ¿qué es lo que yo tengo del objeto persona? Objeto persona punto, y vean que lo único que tengo son los métodos que ese objeto hereda de una superclase llamada object. ¿Ok? Todas las clases que yo voy a crear a partir de ahora, todas ellas siempre van a heredar de un método principal, perdón, de una clase principal o superclase principal que se llama object. Y todos estos métodos que están acá son heredados de object. Pero, ¿dónde está persona y edad? No los puedo ver porque ellos están privados dentro de mi clase persona. Si yo les hubiese puesto public, por ejemplo, a nombre, y me vengo aquí voy a poder ver que si tengo nombre. Y lo podría utilizar. Y le podría colocar aquí, vamos a ponerle, porque yo creo que aquí, y le puedo colocar mi nombre. Y puedo agarrar y hacerle un print. No, perdón, eso es Python. Disculpen. Una salida en pantalla, un System Out Print Line ¿a quién? Al objeto persona 1.nombre. Si yo corro esto, ¿qué voy a ver? Primero que no tengo ninguna clase main. Entonces, yo tengo que decirle a mi programa que esta es mi, que no tengo ningún método main, así que tengo que decirle a mi programa que este es mi método main. ¿Cómo? Dos formas de hacerlo. La primera, le doy clic derecho Run File, entonces él va a correr mi programa, y aquí me lo va a mostrar, Brian. Cuando yo vuelva a correr aquí, él lo que me va a decir es que la clase app es la que tiene el método main que encontró. Le doy OK y ya ella no me va a volver a preguntar más por el método main. Otra es clic derecho sobre el proyecto, le doy propiedades, me vengo aquí a donde dice run, busco main class y aquí en browse me va a aparecer toda la lista de clases que van a tener un método main.
si los consigue. Solamente seleccionar uno de ellos, lo selecciono como main class y le doy OK y listo. Ya con eso voy a poder correr mis programas a partir del método main que yo escoja de la clase que necesito. Entonces, ya tengo aquí la instancia del objeto, pero esto no es lo correcto. Esta no es la forma correcta de trabajar los atributos de una clase a través de los objetos. Tenemos que utilizar lo que es la encapsulación. Y la encapsulación no es más que tomar estos métodos privados y crear sus respectivos setter and getter. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer public void, que no retorne nada, public void, y vamos a llamar a este set nombre, y abrimos acá. ¿Qué va a recibir él? Él va a recibir por parámetro un string que se va a llamar nombre. Ese string yo lo voy a agarrar y le voy a decir acá que a this.nombre va a ser igual a lo que reciba yo por la variable, por el parámetro nombre que recibe la firma del método. Y luego, para yo acceder a esta información, yo voy a crear un método public del tipo string. ¿Por qué? Porque este sí me va a retornar algo. Un string que se va a llamar get nombre, el cual no va a recibir ningún parámetro, simplemente va a retornar un return lo que tiene this.nombre y punto y coma. Y esos serían los métodos set y get de la variable privada nombre. Si yo me voy a mi aplicación, esto vean que ya me tira un error. ¿Por qué? Porque no existe el acceso público a la variable nombre. No existe el acceso público al atributo nombre. Entonces, voy a cambiar esto. ¿Por qué? Por un set nombre. Y ese va a recibir una variable nombre. En este caso, pues lo voy a escribir directamente sobre el método. Muy bien, y ahora para mostrar la información ya yo no puedo utilizar directamente el atributo de la instancia, sino que ahora tengo que llamar al método que se encarga de leer el atributo de la instancia. ¿Por qué? Porque en este momento ahí yo le estoy asignando una variable, un valor al atributo nombre, pero a través del método set. Ahora, para acceder a él, yo tengo que mandar a llamar al método get. Get nombre me va a devolver lo que en el momento de la instancia tenga, es lo que me va a devolver. Por ejemplo, si yo comento esta línea y corro mi aplicación, ¿qué voy a obtener cuando corra la aplicación? Un null. ¿Por qué? Porque nombre no tiene ningún valor al momento de yo instanciarlo. Pero si yo lo instancio, mando a llamar al método setNombre y le asigno un valor, cuando yo corra mi aplicación y mande a llamar al método get, sí voy a obtener un resultado. Porque entonces, cuando yo mando a llamar a mi aplicación, entonces yo le digo, ok, nombre, muy bien, reciba esto por parámetro y asígneselo a la variable o al atributo interno de la clase nombre. Y cuando mando a llamar al get, simplemente estoy tomando lo que ya le asigné a nombre. Si no tiene nada asignado, no me devuelve nada. Sin embargo, para eso también existen los métodos constructores. Porque si yo creo el método constructor public y el nombre de la clase persona, abrimos y yo vengo y digo des.nombre y le asigno un valor, yo le puedo poner aquí nombre genérico.
¿Qué significa este nombre genérico? Significa, eso es un nombre genérico, obviamente, pero si yo me devuelvo a mi aplicación y no le vuelvo a asignar ningún valor al nombre del objeto persona 1 y lo corro, ya no obtengo un valor null, obtengo nombre genérico. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a la instancia en el momento que yo la creo que inicialice la variable nombre con este valor. Entonces automáticamente se carga en memoria y lo que tiene por default es nombre genérico. ¿Qué va a pasar cuando yo utilice el set nombre y le agregue este valor? Pues simplemente le va a caer encima al valor por default que tiene la variable cuando se crea la nueva instancia. Y me va a retornar entonces el valor que yo le estoy dando ahora al atributo de la instancia. Muy bien, entonces esta es la manera correcta en que vamos a trabajar nuestras clases y nuestros objetos utilizando la encapsulación. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 10, 15 variables? A todas tengo que ponerme a escribirles el método set y el método get. No, tenemos una forma más sencilla de hacerlo. Ya lo vieron a pie, ahora veámoslo de una manera más automática. Creamos los nombres, nuestros atributos, y una vez que ya los tenemos, le damos, seleccionamos, eso sí, clic derecho, nos vamos a donde dice Insert Code y le vamos a dar donde dice Getter and Setter. Clic, seleccionamos toda nuestra clase para que tome todos nuestros atributos, le damos encapsular campos y generamos. Una vez que hacemos esto, vean que él me crea el método getNombre y el método setNombre, método getEdad y método setEdad. Ahora ya puedo utilizar los métodos Setter and Getter de todos los atributos de mi clase a través de la nueva instancia. Si yo vengo y ahora le digo a objeto persona punto setEdad, aquí la tenemos, me está pidiendo un número entero, voy a ponerle 38 y ahora sí, aquí le vamos a dar un south tabulador para escribir toda la palabra y vamos a mandar entonces a llamar al objeto persona 1 punto, pero ahora el get. Con el set le asigno un valor y con el get lo obtengo para manejarlo. GetEdad. Y ahora cuando corro mi aplicación, entonces veo que tengo nombre y edad. Muy bien, no tengo el método constructor. Dijimos que puede ser opcional crear ese método constructor. Si ustedes quieren crearlo, pues lo crean, no hay ningún problema. Aquí abajito podemos crear public persona y ahí tenemos el constructor. O podemos darle clic derecho a la clase, le damos insert code, le decimos constructor. Si queremos que nuestro constructor reciba parámetros, le seleccionamos los parámetros que queremos que reciba, y si lo queremos en blanco solamente le damos aquí generar y aquí tenemos nuestro método constructor. Si nosotros quisiéramos que él recibiera parámetros, entonces seleccionamos el constructor, le decimos los parámetros que queremos que reciba y aquí él nos crea el método constructor. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, si yo dejara ese método constructor de esa forma, vean que aquí cuando yo cree mi instancia voy a tener un error. ¿Por qué voy a tener un error? Porque esta instancia está esperando a que yo le pase dos argumentos. Muy bien. Él está esperando a que yo le pase, los parámetros. Él está esperando a que yo le pase un nombre y está esperando a que yo le pase una edad. Si yo le pasara esto,
me va a tirar un error. Porque él está esperando en el orden que los está recibiendo aquí. Él está esperando a que yo se los pase en ese orden. Él está esperando a que yo le pase un string y un entero. Si le paso dos strings, voy a tener un error. ¿Por qué? Porque él lo que está esperando es un entero. Entonces le pasamos un entero. Y aquí le voy a pasar Brian. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Si yo corro mi programa, en la primera vuelta, nombre y edad valdrían Brian. Es más, si yo lo hago aquí antes de utilizar esto, yo me puedo traer esto para acá, copiarlo, pegarlo. Y cuando yo corra mi aplicación, yo voy a obtener lo que pasé aquí por parámetro primero. ¿Por qué? Porque se lo estoy pasando directamente al constructor. Y el constructor se lo está pasando directamente a los atributos de la clase, a los atributos que tenemos privados. Y después yo voy a mandar a llamar a los objetos, le voy a setear el nombre y la edad y luego los voy a volver a imprimir. Por lo tanto, le voy a caer encima a lo que esto hizo en una primera instancia. Corro el programa y vemos que efectivamente en la primer llamado a los métodos get, obtengo Brian y obtengo 0, porque fue lo primero que hizo la instancia a la hora de yo llamarla. Pero luego agarré ese objeto, le seteé el nombre, le seteé la edad y luego lo volví a imprimir y fue lo que me mostró el sistema. ¿Bien? Entonces en mi segunda vuelta, eso es lo que él me muestra. Vamos a correr acá ahora, cerremos esto. Nos venimos para acá, quitamos esto, voy a quitar esto de acá y me voy a quedar con el constructor vacío por el momento. O simplemente lo quitamos. Si lo quito es como si estuviera el constructor vacío. Muy bien, ahora vamos a crear aquí un método o un comportamiento para esta clase persona, la cual va a ser saludar. Vamos a crear un método public del tipo string que se va a llamar saludar. Abrimos paréntesis y llaves y entonces dentro de nuestro método saludar vamos a sí, porque falta el return. Vamos a colocar acá return. ¿Y qué vamos a retornar? Bueno, vamos a retornar un string. Es lo único que puedo retornar, un string. Entonces, este string me va a retornar lo siguiente. Hola. Mi nombre es... dos puntos espacio, le ponemos un símbolo de más. Acá le vamos a mandar a llamar a thisNombre. This.nombre. Hola, mi nombre es... espacio... más símbolo, eso es concatenación para que recordemos eso un poquito más atrás. Concatenamos caracteres utilizando el símbolo de más y aquí mi nombre es y vamos a colocar otra vez comillas y tengo espacio, símbolo de más, dos más aquí, entonces aquí le pongo this.edad y aquí espacio años. Muy bien, entonces mi string saludar pues me va a dar esto. Si yo corro mi aplicación acá, ya aquí ya no me va a tirar el error porque ya mi constructor no está pidiendo nada. Aquí ya tengo esto y en lugar de hacer el método get y el método set, simplemente vamos a mandar a llamar entonces del objeto persona 1, vamos a mandar entonces a llamar saludar. Y saludar simplemente, si yo esto lo comento y lo corro, ¿qué voy a obtener? Nada. ¿Por qué no tengo nada? Muy simple. Y ojo con eso. Porque en la aplicación
acá yo estoy retornando esto, pero todo método que retorna debe ser utilizado. Si yo solamente hago esto, no estoy haciendo nada. Sí lo retorné, pero no lo mostré. Tengo que mostrarlo. Para mostrarlo, o se lo asigno a una variable que puedo llamar string mensaje igual lo que me devuelve esto, y luego hacerle un south a mensaje y lo corro y me tiene que funcionar perfectamente. Hola, mi nombre es Null y tengo 0 años. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque yo no le he pasado esto todavía por parámetros ni al set del nombre y la edad. Entonces no voy a tener absolutamente nada. Y imprimo el mensaje. Ahora también puedo hacer esto. Puedo agarrar al método saludar, control X aquí, y se lo paso directamente a la salida en pantalla. Y si lo corro, pues es exactamente lo mismo. No tengo nada. Ahora, si descomento las líneas del set del nombre y la edad y le damos, ahora sí, un correr a mi programa, cuando corro mi programa ya tengo, hola, mi nombre es Brian Vega y tengo 38 años. Entonces ya vamos empezando a darle un poquito más de usos a nuestra clase persona. Y eso sería básicamente lo que vamos a ver en este video tutorial con respecto a las clases. Vimos lo que es la abstracción, vimos lo que es la encapsulación y vimos lo que es la instancia de un objeto y cómo utilizar los atributos del objeto a través de sus métodos encapsulados set y get. Y también cómo crear comportamientos dentro de nuestra clase, los cuales podemos también mandar a llamar a través de la instancia de nuestro objeto. ¿Cuál era la instancia de nuestro objeto? Esta es la instancia de mi objeto. Si yo quisiera una persona 2, entonces yo vengo, creo un nuevo objeto persona 2, y entonces a este objeto persona 2 yo le puedo asignar valores diferentes y mandar a llamar entonces al método saludar. Ya no dice nada. Al método saludar de persona 2. Ordenemos el código. Y entonces cuando yo le pase, aquí entonces le voy a poner Juan Pérez 50. Y entonces cuando corra mi código voy a tener a Brian Vega y a Juan Pérez con 38 y 50 años cada uno. Y así yo puedo utilizar los atributos de mi objeto en diferentes instancias de objeto. Porque así como puedo tener un objeto persona 1, puedo tener al 2, al 3 y así sucesivamente. Así es como trabajamos los objetos y las clases a través de instancias. Cualquier cosita, duda, consulta, con mucho gusto, aquí estoy para servirles. Muchas gracias.